que su pueblo pueda ver su gloria. Que cada persona pueda cumplir su propósito en Cristo y que también podamos recibir de Dios lo que Él ha preparado para nosotros de antemano desde antes de la fundación del mundo. Amén. Así que estoy contento, damos gracias a Dios por la bendición. Y yo quisiera saber en esta noche cuántos de ustedes han venido para ver si sanan. Levante su mano. Gloria a Dios. Voy a preguntar otra vez. ¿Cuántos han venido a ver si sanan? Otra vez. Gloria a Dios. ¿Cuántos han venido a recibir? Ok. Si usted ha venido a recibir, yo le quiero pedir un gran favor en esta hora. Quiero que salude a su vecino, el que está a su lado. Dígale: vecino, qué bueno que estás aquí. Gloria a Dios. ¿Ya saludó a su vecino? Hablo de su vecino inmediato. Gloria a Dios. Bien. Si ya saludó a su vecino, entonces voltéelo a ver, mírelo a los ojos y dígale así, dígale: vecino, ya te saludé, ya no me hables. Le iba a decir ya no me hables, pero se sonrió con él. ¿Cómo le dijo? Ya no me hables. ¿Alguien aquí sabe cómo viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? No al vecino. Si usted oye al vecino, no tendrá fe. Amén. Pero si oye la palabra de Dios, tendrá fe. Muchas veces la gente me dice al final, cuando ya todo se terminó, me dice: hermano, yo quiero que haga una oración especial por mí. Pero la fe no viene por una oración especial. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Así que ahora vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra y también aquello que Dios ha preparado para nosotros hoy. Por eso yo le preguntaba a usted: ¿cuántos han venido a ver si sanan? ¿Y cuántos han venido a recibir? Amén. Gloria a Dios. Entonces, si vamos a recibir, vamos a disponer nuestro corazón y vamos a estar alerta. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a hacerlo en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, versículo 12. Amén. Hechos 26, 12. Dice así la palabra de Dios en esta preciosa hora. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Gloria a Dios. Levante su mano al cielo, diga conmigo: Padre, en esta preciosa hora venimos ante tu presencia. Queremos pedirte, amado Espíritu Santo, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, para que la luz de tu palabra resplandezca en nuestra vida y hoy podamos recibir la bendición que ya tienes preparada para nosotros hoy, en esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor. Amén. El apóstol Pablo está relatando su conversión delante de algunos líderes políticos de su época. Y él dice que estaba ocupado en arrestar a los seguidores de Jesús. Dice la palabra de Dios que él los obligaba a blasfemar el nombre de Jesús, los arrastraba, los encarcelaba y también consintió la muerte de Esteban.
Así que este hombre está relatando que se dirige a Damasco, o se dirigía a Damasco con poderes y comisionado por los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, dice, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo quiero que note primero que Jesús no le dijo: ¿por qué estás persiguiendo a mi iglesia? No le dijo: ¿por qué estás persiguiendo a mis escogidos? No le dijo: ¿por qué estás persiguiendo a mis hijos? Le dijo: ¿por qué me persigues? Porque Jesús se toma de una manera muy personal. Cuando alguien se levanta contra su pueblo, contra sus hijos, entonces se mete con él, se mete con Dios. Y le dice: ¿por qué me persigues? Y después el Señor le dice: dura cosa es dar coces contra el aguijón. Aquí Saulo tiene dos opciones: una es cambiar y la otra morir. Él escribió después y dijo: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Aleluya. Así que él fue sabio y contestó diciendo: ¿quién eres, Señor? ¿Cómo dijo? Otra vez: ¿quién eres? Señor. Y la palabra establece que todo aquel que invocar el nombre del Señor será. Cuando él le dijo Señor, Jesús no le dijo: no me llames Señor todavía, primero te voy a enseñar a respetar mi nombre, a respetar a mis ungidos, a mis escogidos, y después tal vez me puedas llamar Señor, pero todavía no. ¿Le dijo así Jesús? No. Cuando él le dijo Señor, yo quiero decirle algo: Jesús nunca más le recordó su pasado, Jesús nunca más le reprochó lo que él hizo. Como dice la palabra, él tomó nuestros pecados y los sepultó en lo más profundo del mar, y Jesús nunca más se lo recordó. Pero veamos más. Dice la palabra de Dios que él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 16 dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Para qué? Ahí. Diga conmigo: para esto. Ahí hay un propósito, hermano. Ahí hay un propósito, amigo. Jesús le dijo: para esto. ¿Sabes por qué estamos nosotros congregados en este lugar? Usted dirá: hermano, bueno, es que estamos celebrando los 25 años de aniversario de la Iglesia Cristiana El Shaddai, o Centro Cristiano, ¿verdad? Amén. Ese es un motivo. Pero ese motivo que vamos a ver aquí tiene que ver directamente con lo que se está haciendo acá, o con lo que se busca hacer. Usted dirá: a ver, ¿de qué se trata? Se trata de que nosotros podamos comprender el propósito de Dios, pero también que lo podamos recibir y andar en ese propósito. Jesús le dijo: para esto he aparecido a ti, para esto. Yo no sé, creo que la mayoría de los que estamos aquí un día también tuvimos un encuentro con Jesús. Un día le conocimos y creímos. Y podemos escuchar diferentes tipos de testimonio de cómo usted creyó, por qué creyó, cómo es que se rindió a los pies de Jesús, pero hay un propósito, y el propósito se incluye aquí: para esto, para esto, para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Librándote de tu pueblo y de los gentiles. Diga conmigo: gentiles. A quienes ahora te envío. ¿Quién es un gentil? Amén. ¿Quién es un gentil? Un gentil es uno que no tiene un pacto con Dios. En resumen,
Y la palabra de Dios dice que antes nosotros estábamos separados de Dios, ajenos a los pactos, ajenos a las promesas, y vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros, todos. Cuando Jesús le dice te envío a los gentiles, eso incluye todas las naciones que no son de Israel, incluyendo todo nuestro continente americano. Amén. Toda la gente que en ese tiempo estaba en este continente y en otros lugares del mundo que no era Israel, estaban separados de Dios, vivían sin Dios, ajenos a los pactos, ajenos a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y voy a decir más, donde también dice la palabra de Dios, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no resplandezca en ellos, a fin de que sean salvos. Estamos viendo que como el hombre no aprobó tener en cuenta a Dios, dice la Escritura, Dios lo entregó a mentes reprobadas para hacer cosas que no convienen, teniendo que el entendimiento en tinieblas. Eso es el trabajo de Satanás. Y entonces mantenía mucho pueblo, mucha gente en tinieblas. Pero Jesús le dice, te mando a los gentiles. Yo te mando a los gentiles, te envío a los gentiles. ¿Cuál es el propósito? Aquí comienza el propósito del por qué el evangelio llegó hasta nosotros. Ahora veamos. Dice la palabra. Aleluya. Versículo 18. ¿Para qué el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles? Versículo 18 dice, para que abra sus ojos. ¿Para qué? Otra vez, ¿para qué? Usted dirá, hermano, yo siempre he visto. ¿Qué hizo el Dios de este siglo? Cegar. Y el hombre no aprobó tener en cuenta a Dios. Mentes reprobadas, teniendo el entendimiento ¿cómo? En tinieblas, entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios, sin participar de las promesas, ni de las bendiciones, ni de los pactos, lejos de la ciudadanía de Israel. Esa era la situación. Pero entonces el evangelio es predicado. ¿Cuál es el propósito? Para que abra sus ojos. ¿Cómo va a abrir sus ojos? Dice el Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que viene en pos de mí no andará como se acaban las tinieblas. Porque entonces viene en pos de Jesús, ya no está en tinieblas. Cuando decimos que viene en pos de Jesús, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Usted conoce el camino, usted conoce la verdad, entonces usted puede andar en la vida. Usted puede darse cuenta con aquello con lo que puede tropezar. Cuando alguien está en tinieblas o se mueve en las tinieblas, él puede tropezar. No se da cuenta que le hace tropezar, pero tropieza, se lastima, se levanta y vuelve a tropezar, y otra vez se levanta y vuelve a tropezar, y está cayendo continuamente porque no puede ver el camino. Pero cuando la palabra de Dios llega a nosotros, entonces resplandece en nosotros la luz del evangelio de Cristo, y ahora sí podemos ver el camino. Ahora sí no podemos simplemente guiarnos por costumbres, por tradiciones, sino que ahora sí vemos el camino. Nuestros padres, muchos no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela. Muchos de ellos ni siquiera tuvieron la oportunidad de aprender a leer. Y muchos de ellos ni siquiera tuvieron la oportunidad de tener una Biblia. Ellos no podían decidir, no podían conocer. ¿Por qué? Porque no tenían esa oportunidad. Nosotros sí. Nosotros podemos tener una Biblia, podemos estudiar, podemos tener acceso a muchas fuentes de información y podemos ver el camino. Gloria a Dios, para no estar en tinieblas. Jesús dijo, tú vas a conocer la verdad. ¿Y la verdad qué? ¿A quién hace libre la verdad? ¿A quién? Al que la conoce. Y Jesús dijo, yo soy la verdad.
Así que al estudiar la palabra de Dios, nosotros conocemos la verdad de Dios, andamos en su verdad y vemos su gloria. Aleluya. Ya no estamos en tinieblas. Ese es un propósito. Diga conmigo, eso es un propósito. Para esto es que el Evangelio llegó a nosotros, para que no estemos en tinieblas. Dice más el versículo 18, para que abra sus ojos. Una vez que abre sus ojos, entonces dice la palabra, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Si vemos las cosas claras, entonces podemos darnos cuenta aquello que está mal. Y entonces hay una conversión. Ya no pensamos igual. Decimos, oye, aquí esto es algo que nuestros padres y nuestros antepasados practicaban, pero bueno, ellos no se habían dado cuenta que eso está mal. Esto no funciona. Esto no es algo que nos acerque a Dios o que provoque la bendición de Dios sobre nuestra vida, sino al contrario, nos está alejando de Dios. Y entonces comienza a hacer cambios y ya no está en tinieblas, sino que se está convirtiendo de las tinieblas, ahora está en la luz. ¿Sí? Y andando en esa luz, entonces usted está cumpliendo el propósito. Ya no está en tinieblas. Satanás vino a robar, matar, destruir. ¿A quiénes? A los que están en tinieblas, los que se conectan con él a través del temor y bueno, podemos decir muchas cosas, pero lo principal es que nosotros, viendo el camino, podamos convertirnos de las tinieblas a la luz. Y dice más, y de la potestad de Satanás a Dios. Diga conmigo, de la potestad de Satanás a Dios. Diga potestad. ¿Sabe cómo dice el apóstol Juan? El apóstol Juan dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Escuche, ¿cómo dice? Sabemos que somos de Dios. ¿Cómo sabemos que somos de Dios? ¿Cómo? ¿En qué conocemos que somos de Dios? En esto sabemos que somos de Dios, en que Dios nos ha dado su Espíritu. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Amén. No está en tinieblas. Es de Dios. Oye la palabra de Dios. Ha recibido el Espíritu de Dios y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Y dice la palabra, hablando del Padre en Colosenses capítulo 1 versículo 2 en adelante, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya nos libró de la potestad de las tinieblas y dice, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Si estamos en tinieblas, no vemos la luz. No conocemos la verdad. Si no conocemos la verdad, recibimos la mentira del diablo como verdad. Y mucho de su poder está en que nosotros creamos a esas mentiras y aún andemos hablando y practicando esas mentiras como si fuera verdad. Estamos en esa condición bajo su poder. Pero viene la verdad. Recibimos la verdad. La verdad nos hace libres. Vemos el camino. Y entonces hay una conversión. Hay un cambio. Ya nosotros no nos acercamos a Dios como lo hacían nuestros padres, nuestros antepasados. Ahora nos acercamos a Dios conociendo el camino, conociendo la verdad de la palabra. Y entonces Dios, cuando nos sometemos a su palabra y andamos en su verdad, nos libra de la potestad de las tinieblas. Ya no estamos ahí. Ahora somos trasladados al reino de su amado Hijo. Escuche bien. Jesús vino a esta tierra y dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos está entre vosotros. Nos dice la Escritura, así que ya no sois extranjeros, ya no sois
advenedizos, sino sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. Y dice, ¿y nuestra ciudadanía dónde está? En los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? A nuestro Señor. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Aleluya. ¿De dónde es ciudadano usted? Gloria a Dios. Muchos buscamos una ciudadanía, tal vez, pero tenemos una ciudadanía. Y esa ciudadanía no es de este mundo, no es terrenal, es una ciudadanía que es del cielo, gloria a Dios, y donde nosotros nos paremos como ciudadanos del reino de los cielos, podemos establecer ese reino en nuestro alrededor. Aleluya. Porque el que te conoce dirá, este no es igual que los demás. No, porque no es de aquí. ¿Cuántos son de México? A ver, los que son de México, levante su mano. Gloria a Dios. Acá está nuestro amigo y hermano Alvin Soto, su esposa. Ellos son de Puerto Rico. Gloria a Dios. Pero nosotros podemos ver, igual puede haber personas de otras ciudadanías de Latinoamérica o de aquí mismo, de los Estados Unidos, gloria a Dios, pero vemos la influencia de que un reino conquiste a otro. Usted va a México y encuentra mucho de dónde. Pero antes de que México hablara español, ¿por qué habla español? Es una influencia de ese reino sobre nosotros, ¿sí o no? Y vemos muchas de las construcciones que tenemos en nuestro país con la influencia de ese reino. Bueno, ahora hay un reino. Nos libró de las tinieblas, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y la influencia de ese reino, gloria a Dios, como ciudadanos del reino de los cielos, esa influencia se ha de sentir en nuestro entorno. La gente que tú conozcas, la gente con la que tú trates y la que te conduzcas, aleluya, dirá, cuando esta persona viene aquí, nosotros somos bendecidos. Nos gusta recibir a esta persona porque siempre, ¿sabes qué sucedía donde estaba Jesús? La gente de ese tiempo sabía algo. Donde estaba Jesús, algo maravilloso iba a pasar. Y hablo maravilloso, milagros, sanidades, aleluya, se multiplicaban los alimentos, aleluya, calmaba tempestades, tormentas y los espíritus inmundos salían. Había una manifestación porque alguien del reino de los cielos estaba tocando ese lugar. Aleluya. Y entonces dice la palabra, nos libró de la potestad de las tinieblas. Nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesús. Dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está entre vosotros. Ya no somos extranjeros. Ya no somos advenedizos. ¿Somos qué? Y como ciudadanos del reino de los cielos, nosotros donde nos paremos, manifestamos, gloria a Dios, la influencia del reino de los cielos sobre la gente que nos conoce. Gloria a Dios. No eres religioso, no. Es diferente. El religioso viene a la iglesia, se congrega y dice, Señor, ya me congregué, ahora tienes que bendecirme. Señor, llevo 5 años congregándome todos los domingos y todavía no me concedes lo que te he pedido. ¿Cuándo lo vas a hacer? Etcétera. Yo ya cumplí contigo, ya me congregué, ya aguanté el sermón, el tiempo de la alabanza, ahora te toca bendecirme. Eso es pensar religiosamente. ¿Cuántos religiosos hay aquí? No vinieron, gloria a Dios, hoy no vinieron. Qué bueno que no vinieron. Aleluya. Pero cuando usted es ciudadano del reino de los cielos, ¿cómo va a vivir acá? Tenemos que conocer las leyes del reino, aplicarlas. Para esto he aparecido a ti. Para esto. ¿Ah? Es para esto. Así que nos libró de la potestad de las tinieblas, nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien dice la palabra, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria a Dios. Pero voy a seguir. Dice la palabra, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Vean, ya no estamos bajo ese poder. Ahora estamos ¿dónde? En Cristo.
estamos en Él y Él está en nosotros. Y luego el resto del versículo dice, ¿para qué? ¿Para qué? Estamos en el versículo 18. Dice, ¿para qué? ¿A quién le gusta esa palabra? ¿Para qué? Otra vez, ¿para qué? ¿Quiénes? Oh, gloria a Dios. Vean los gentiles. Ábrele los ojos. Que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban. Oh, gloria a Jesús. Hermanos, se trata de recibir. ¿Qué vamos a recibir? Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados. Alguno dirá, sí, hermano, ya lo sé. ¿Qué pasaría si el peor de los pecadores de Florida viniera esta noche a este lugar y le pidiera perdón a Jesús y le entregara su vida? ¿Lo perdonaría Dios? ¿Usted está seguro de eso? ¿Lo cree con todo su corazón? ¿Sabe por qué? Porque eso se ha predicado en la iglesia mucho tiempo. Y no tenemos dudas de eso. Si tú te entregas a Jesús, no importa, gloria a Dios, quién seas. La palabra dice, todo aquel que cree, amén, y predicar el evangelio a toda criatura, y el que crea. ¿Quién puede ser el que crea? Cualquiera. El que crea y sea bautizado será salvo. Entonces todo aquel que cree y viene a Jesús y le pide perdón, bueno, puede ser salvo. Dice el Señor, el que a mí viene no le echo fuera. Así que él puede recibir perdón de pecados, gloria a Dios, pero hay algo más allí. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y... ¿Y qué más? Otra vez, ¿qué más dice ahí? Más fuerte, ¿qué dice? Y herencia. Oiga, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y... ¿Y qué? ¿Qué es la herencia? La herencia es aquello que recibes si no trabajaste por ello. Algunos se pelean por la herencia. Hermano, ore para que mi hermano me dé mi herencia. ¿Por qué? Porque lo mejor de esa herencia es que él no trabajó por ella y lo quiere recibir. Y la Biblia dice, Nuevo Testamento, ¿cómo dice? Nuestra Biblia está dividida, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, así dice, ¿sí? ¿Por qué testamento? ¿Cuándo entra en vigor el testamento? Cuando el testador muere. Entonces se da a conocer la última voluntad del testador, amén. Y si usted le hubieran hablado esta tarde y le hubieran dicho, murió una persona, te menciona en el testamento, tienes que venir, usted no estaría aquí. ¿Dónde estaría? Iría a saber qué le toca en ese testamento. ¿Sí o no? Pero dice la palabra ahí, para que reciban por la fe que es en mí su herencia. Así como recibimos perdón de pecados, así recibimos ¿qué? Herencia. Gloria a Dios. Jesús murió para que ese testamento entre en vigor. Jesús resucitó. ¿Para qué? Para ver que se cumpla. ¿Y quiénes van a heredar, hermano? ¿Quiénes heredan? ¿Los hijos o los extraños? ¿Qué pasa con los extraños? ¿Por qué yo no heredo? No eres hijo. A menos de que se te haya mencionado, pero por lo general los hijos son los que heredan. Jesús dijo, no está bien tomar el pan de los hijos. ¿Para quién es el pan? Aleluya, ¿me estás entendiendo? Entonces, ¿quiénes pueden recibir su herencia? Muchas veces alguien se acerca a Dios y le dice, Señor, ¿será que es tu voluntad que yo sane? Otro le dice, aprende a recibir de Dios lo bueno y también lo malo, y si Dios te puso esas enfermedades porque puedes llevarla. Religioso. Señor, entonces, ¿es tu voluntad que yo sea sano o que no sano?
Bueno, alguien dice, si es tu voluntad que sea sano, sáname, y si no es tu voluntad que no sea sano, entonces dame fuerzas para aguantar. Y depende de lo que pase, dirá, eso fue la voluntad de Dios. No, no es así. Entonces, ¿por qué no me sanó? Es como que usted le pone un vellón como Gedeón. Que todo el rocío caiga sobre el vellón y entenderé que tú me estás llamando. Pero al otro día que el vellón esté seco y el rocío alrededor del vellón, y entenderé que tú me llamas. ¿Me está entendiendo? Es lo más fácil. Pero nosotros tenemos que conocer la voluntad de Dios, porque para esto el Evangelio llegó a nuestra vida. Y lo que la palabra de Dios dice, que en cuanto a sanidad se refiere, que es solo parte de la herencia. ¿Le gustaría conocer su herencia? ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren conocer su herencia? Pues lea la Biblia. Porque ahí viene la herencia. Usted dirá, hermano, ¿qué parte leo? Pues lea el Nuevo Testamento, pero también lea el Antiguo Testamento para que entienda mejor el Nuevo. Amén. Gloria a Dios. Si no lee el Testamento no estará seguro. Dirá, es que el diablo me está poniendo esta enfermedad. ¿O será Dios? Señor, no sé, pero si es tu voluntad, entonces va a ser lo que hizo Gedeón. No es así. Pero si usted conoce la palabra, dice, bueno, la palabra dice, el testamento dice, 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo mis pecados en su cuerpo. Dice nuestros pecados, pero como es mi herencia, yo digo mis. ¿Por qué dice mis, hermano? Porque ya me apropié de esa parte de mi herencia. Si no me apropio de esa parte de mi herencia, tal vez diga nuestros, pero no sé si los míos también. No, yo estoy seguro que los míos también. Diga conmigo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, clavándolos en el madero, para que estando yo muerto a los pecados, viva a la justicia, y por cuya herida he sido sanado. Aleluya. ¿Es tu voluntad que sea sano, Señor? ¿Está pagado o no? Sí, está pagado. ¿Quién de ustedes va al Walmart y saca un carro de despensa y llega a la caja, y después de que llega a la caja y le dice la persona que le atendió, puede pasar, su deuda está pagada? ¿Quién de ustedes saca su tarjeta y dice, no, a mí me va a cobrar? Le digo que su deuda está pagada, usted dice, no, a mí me cobra, si no, no me llevo nada. ¿Hace eso? Tal vez diga, oiga, me puedo regresar, se me olvidaron algunas cositas. Amén. Aleluya. O tal vez diga, ya cállate, salte rápido, no se vaya a arrepentir. ¿Qué va a hacer? Dice la palabra de Dios que Él llevó nuestras enfermedades. Dice la palabra que Él sufrió nuestros dolores. Si usted dice, hermano, pero si es la voluntad de Dios que yo sea sano o que me duela, bueno, si tú quieres pagar o llevar eso, pues mejor no lo hubiera llevado Jesús. Eso es como seguir en tinieblas. Pero si Jesús pagó el precio, entonces ¿para qué lo vamos a llevar nosotros? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Hermano, pero ¿cómo recibo mi herencia? Esa es la otra. Gloria a Dios. Entonces tenemos que aprender a recibir nuestra herencia. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Diga conmigo, todas las cosas. Otra vez, todas las cosas. Una vez más, todas las cosas. Ahora quiero que alguien me diga qué quiere decir todas las cosas. Todas las cosas es todas las cosas. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas ¿qué? Salud. Así como prospera tu alma. Eso es bien importante. ¿Cómo prospera su alma? Su alma prospera cuando usted conoce la voluntad de Dios.
Usted toma toda la información de su disco duro sin tener ninguna conexión a la nube y lo desecha en la papelera de reciclaje, y entonces le mete nueva información, que es la palabra de Dios, para que solamente actúe su procesador con esa información, no otra. ¿Me entendí? De esa manera nosotros estamos prosperando en nuestra alma. Dice la palabra de Dios: no te conformes a este siglo, transfórmate. Tú, ¿quién se va a transformar? Yo. ¿Cómo me voy a transformar? Por medio de la renovación de tu entendimiento. Cambias todo lo viejo, lo desechas, y vamos a establecer la palabra de Dios para tener esas leyes del reino en nuestra vida y pensar como Dios piensa y tomar decisiones en base a esa palabra y saber qué es la voluntad de Dios. Que yo sea sano, saber que la voluntad de Dios es que yo sea bendecido, saber que la voluntad de Dios es que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Saber que la voluntad de Dios es para tu vida que tengas paz, gloria a Dios, que tengas gozo, aleluya, y que en todas las cosas, amén, cumplas una de las promesas principales de la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es esa? No lo sabe. Se la voy a decir. Una de las promesas y bendiciones principales de la palabra de Dios es esta: serás bendición. ¿Qué cosa? Donde te pares, donde estés, donde vayas, ¿qué serás? Bendición. Oh, hermano, está diciendo que Dios quiere que yo sea bendición. Para eso te creo. Tú serás bendición a otros. Gloria a Dios. ¿Cómo, Señor? Bueno, hay que aprender. Le voy a adelantar algo. Dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan la oración que hicimos al principio? Es una oración que está en Efesios capítulo 1, por ahí por el versículo 18, cuando dice que el espíritu de sabiduría y revelación alumbrará los ojos de nuestro entendimiento, para que nosotros conozcáis cuál es la esperanza de nuestro llamado en Cristo Jesús, y que también podamos conocer las riquezas de su gloriosa herencia entre los santos, y también la supereminente grandeza de su poder para con nosotros en Cristo Jesús, la cual actuó en Jesucristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra, sobre todo principado, potestad, poder, nombre, dominio, que se nombre en este tiempo y en el venidero. Gloria a Dios, aleluya. ¿Eso quién lo hace? El espíritu de sabiduría y revelación, cuando usted le pregunta. Alguno dirá: ¿y dónde lo veo? ¿Me está entendiendo? Ahora, a manera de resumen, ¿para qué es que el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles? ¿Para qué? Ahora dígame usted, ¿hasta dónde el propósito está cumplido? ¿Ya se cumplió? ¿Totalmente? Digo, los que han sido alcanzados y creen en el Señor Jesucristo, gloria a Dios, recibieron perdón de pecados. ¿Y qué es de su herencia? Dicen algunos: no importa que aquí sufra y tenga necesidad, y cantan: si aquí soy pobre, allá en el cielo soy rico. Pero Jesús dijo: háganse tesoros en el cielo, porque cuando ustedes tienen tesoros en el cielo, pueden participar de ellos en la tierra. Escúcheme bien: primero en el cielo, después en la tierra. Señor, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Primero en el cielo, después en la tierra. Juan el Bautista dijo: el hombre no puede recibir nada que no venga ¿de dónde? Del cielo. Si no está en el cielo, no está en la tierra. Si alguien es pobre en la tierra, ¿qué pasa? ¿Cómo está en el cielo? No dijeron amén. Aleluya, usted lo ve en el espíritu, donde Jesús llevó mis enfermedades, Jesús sufrió mis dolores. Eso ya sucedió en el espíritu. Lo material, lo que nosotros vemos, fue hecho de lo que no se veía, y eso es algo que ya sucedió.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De lo que no se veía salió lo que se ve, y lo que no se veía sigue sin verlo. Pero primero estaba en lo que no se veía y después fue hecho. Lo espiritual es primero y después lo físico. Jesús dijo: háganse tesoros en el cielo. Cuando le dijo al joven: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme, se puso triste. Jesús le dijo: así vas a tener riqueza en el cielo. Alguno dirá: pero donde la necesito es aquí. Y sí es cierto, pero si usted tiene allá, entonces puede recibir lo que tiene, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿A las riquezas de quién, hermano? Las que usted mandó. Si usted no manda nada, ¿qué va a tener? Nada. Hermano, pero soy cristiano de 10 años. No, es religioso porque no le ha creído a Dios. Aunque no diga amén. Aleluya. Yo creo que ya voy a parar el mensaje. Ya no me están viendo igual que al principio. Al principio veía más sonrisas. Ya los veo serios. Algunos dirán: ¿y a qué horas van a empezar los milagros? Ya sucedió en el cielo. Dice la palabra de Dios: llevó ya nuestras enfermedades, sufrió ya nuestros dolores, herido fue ya por nuestras rebeliones, molido fue ya por nuestros pecados. El castigo de nuestra reconciliación ya lo sufrió. Por su llaga. ¿Por su llaga qué? Ya. Así que no se trata, le voy a decir una cosa: Dios no va a hacer milagros esta noche. Ay, me dice hasta ahorita, hermano, me hubiera dicho al principio y no me espero. No va a hacer milagros Dios esta noche, no. Ya los hizo. Entonces, ¿de qué se trata, hermano? De que recibas los milagros que Dios ya hizo hace más de 2000 años, que con ese sacrificio en la cruz, Jesús pagó la provisión de tu sanidad, tu milagro y tu bendición. Están en esa cruz desde hace más de 2000 años y se trata de que lo tomes, es tu herencia. Oh, gloria a Dios, ya quiero tomarlo. ¿Cómo lo tomo? ¿Cómo? Bueno, comenzamos con el principio. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. ¿Hay alguien aquí que haya cometido pecados alguna vez? Levante su mano si ha cometido pecado alguna vez. Si no levantó su mano, ya pecó otra vez. ¿Por qué, hermano? Mentir es pecado. Así que lo primero es que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. ¿Cómo podemos recibir perdón de pecados? Tenemos dos opciones. Una es pagar por su pecado. Tenemos herencia en Jesús. Pero si alguno dice, una vez alguien me dijo: hermano, ¿y si no le entrego mi vida a Jesús, por eso Dios me va a condenar? Le dije: no, Dios no te condena por eso. Bueno, no era hermano, era una persona. ¿Y si no le entrego mi vida a Jesús, Dios me va a condenar por eso? Le dije: no, Dios no te va a condenar con eso, por eso. Y me dijo: entonces no hay problema. Le dije: sí hay un problema, pero Dios no te va a condenar por eso. Entonces puedo vivir como quiera. Le dije: te voy a enseñar dónde está el problema. Juan el Bautista dijo de Jesús: este es el Cordero de Dios que quita. ¿Qué quita? Él quita el pecado del mundo. El pecado que te condena. El pecado que te separa de Dios, el pecado que te estorba para recibir de Dios. ¿Cuántas veces has orado a Dios o te has acercado a Dios para solicitar su favor e inmediatamente te sientes que no eres digno? Inmediatamente te sientes acusado y dices: no merezco. ¿Quién te acusa? Dios. Si no te acusa tu conciencia, te acusa el diablo. ¿Cómo te atreves a venir y pedirle a Dios si sabes que eres malo, has pecado, has fallado? ¿Tú crees que Dios se va a fijar en ti? ¿Tú crees que Dios te va a oír después de todas las palabrotas que dijiste esta mañana?
¿Tú crees que Dios te toma en cuenta? Y algunos le creen más al diablo y dicen, no, yo creo que no. Y entonces ya no es libre. Pero Jesús quita el pecado que te condena. Jesús quita el pecado que te separa de Dios. Jesús quita el pecado que te estorba. Ahora, si Jesús quita ese pecado, ¿quién te condena? Dice la palabra, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero si él rechaza a Jesús, porque alguien dice, pues a mí no me interesa Jesús, me interesa el milagro. Bueno, separados de mí, nada podéis hacer. No se puede. Separados de mí no se puede. Si el hombre rechaza a Jesús, entonces sus pecados permanecen en él. Dios no lo condena. Su pecado lo condena. Y el hombre no necesita el pecado de otro para ser condenado, porque ya con lo suyo le alcanza. ¿Me entienden? Entonces, lo primero que es recibir por la fe el perdón de pecados. Por la fe que es en Jesús. Si Jesús llevó nuestros pecados, podemos venir a Él y decirle, Señor, yo he pecado y yo quiero recibir el perdón. Perdóname, me arrepiento. Hoy en este día yo quiero recibir esa parte de mi herencia que es el perdón de pecados. Y después de que reciba el perdón de pecados, entonces puede recibir ¿qué? Algunos quieren la herencia sin lo primero. Lo primero es lo primero. Yo quiero preguntar algo. ¿Hay alguien aquí que sabe que ha pecado alguna vez y le quiere decir, Señor, perdóname, yo quiero recibir esa parte en mi vida? Levante su mano si usted dice, yo sí quiero. Ok. Si usted dice, no, a mí déjeme mi pecado, no levante su mano, es suyo. La paga del pecado es muerte. El pecado le destituye de la gloria de Dios, le separa de Dios eternamente y lo deja sin posibilidad de ver su rostro. ¿Alguien quiere decirle, Señor, yo quiero recibir el perdón de pecados? Ok, bien alta. Entonces levántese y no le dé pena. Si usted dice, hermano, pero me van a ver todos. A Jesús lo vieron todos. Él fue crucificado en ese lugar y todos lo vieron. Y dice la palabra que Él puso el gozo delante de Él y sufrió esa cruz, pensando en que a través de ese sacrificio tú ibas a ser salvo. Así que no se siente, manténgase de pie. Y si usted dice, yo quiero, salga de su lugar y venga, vamos a orar. El Señor dice eso, vengan a mí los que están trabajados. Vengan a mí los que están cargados, tomaré sus cargas, les haré descansar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que venir, venga. Salga de su lugar, apresúrese y venga si usted quiere. Gloria a Dios. Amén. Tal vez alguno diga, yo sí quiero, pero ¿qué van a pensar de mí? Bueno, no podemos agradar a Dios y a los hombres. Posiblemente quede mal con algunos. Bueno, hombres, prefiero quedar mal con ustedes y no con Dios. Yo vengo a recibir lo que Él ganó por mí y para mí en esa cruz. Yo vengo a tomar lo que es mío. Dirá, ¿pero qué hiciste para merecerlo? Nada. Él hizo todo porque Él me amó. Nada más porque Él me amó. Dios me amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para que yo por Él pueda tener acceso a la vida y a la bendición. Gracias, Señor. Ahora yo vengo a recibir ese amor que necesito. Tal vez se dé la situación que no te sientas amado o amada, pero dice la palabra de Dios que en Cristo tú eres acepto. Dios te ama. Y vamos a recibir ese amor hoy. Levanta tus manos al cielo. Aún si estás siguiendo esta transmisión, te invitamos a que hagas esta oración. Levanta tus manos y di conmigo, Padre, en este momento yo vengo ante tu presencia, reconociendo que soy pecador. Reconozco que muchas veces he pecado contra ti y te pido perdón. Jesús de Nazaret,
Hoy te confieso como mi Señor, como mi Salvador. Y te doy gracias porque me amaste y porque diste tu vida en esa cruz para salvar mi vida. Yo recibo tu perdón y recibo tu salvación. Hoy te confieso, Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador. Gracias porque me amaste. Así como tú me perdonas, yo perdono de todo corazón a los hombres sus ofensas. Yo perdono a los que me han ofendido, los que me han lastimado, los que me han herido. Yo los perdono en el nombre de Jesús y renuncio a todo tipo de amargura, resentimiento en mi corazón. En el nombre de Jesús, yo recibo la bendición, yo recibo la vida. Jesucristo, lléname con tu Espíritu Santo y te doy gracias, Señor. Amén. Déjame orar por ti. Padre, tu palabra dice: y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de tu salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ellos han oído, ellos han creído, han venido y han confesado tu nombre. Ahora yo te doy gracias porque cada uno de ellos es consciente también de tu presencia a partir de hoy, cada día, todos los días, hasta el fin del mundo. Porque te estamos esperando, Señor, y queremos ser tenidos por dignos de estar de pie delante de ti en ese gran día. Gracias porque nos amaste y diste tu preciosa vida para salvarnos, Señor. Hoy recibimos ese regalo y te pedimos, Señor, que se cumpla ese propósito tuyo, porque para esto, Señor, es que tú has llegado a nuestra vida, para que recibamos perdón de pecados, pero también, Señor, nuestra herencia. Enséñanos a recibir nuestra herencia en el nombre de Jesús de Nazaret, y te damos gracias, Señor. Amén. ¿Dónde está Jesús? ¿Alguien tiene gozo? ¿Tiene paz? ¿Así venía? ¿Qué pasó entonces? Dice la palabra: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que recibimos cuando creímos. Este es el milagro más grande. Dele al Señor esa ofrenda de palmas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así como estamos, yo quisiera saber cuántos están aquí porque tienen necesidad de recibir un milagro. Levante su mano. Gloria a Dios. Mire, yo le voy a enseñar a cómo recibir esa parte de su herencia. Hoy comenzamos, pero esperamos en Dios que tenemos 4 días para recibir. Hoy tú vas a comenzar a ver cómo recibir milagros y tú te puedes llevar el tuyo, hoy mismo. Y cada día es una oportunidad nueva. Pero hoy comenzamos. Así que yo quiero llamar a algunos de ustedes para comenzar y enseñarles a los demás cómo recibir. Y yo le digo una cosa: todos aquí podemos recibir. Voy a preguntar, si tú tienes el problema que mencione, vas a levantar la mano. Amén. Y de entre ustedes voy a escoger algunos. ¿Estamos listos? Gloria a Dios. Hay personas, no es una, sino son varias personas que tienen problemas para escuchar. Yo no sé si es un oído, si son los 2 oídos. Levante su mano si es su caso. Ok. ¿Qué tienes exactamente? De un lado. Allá atrás, ¿usted qué tiene? Levántese. ¿Cómo te llamas? Ven. Venga.